Llegamos al precioso e intenso tiempo de Cuaresma, un tiempo para renovar nuestro cristianismo, un tiempo en que la Iglesia nos invita a profundizar en nuestras raíces creyentes, limosna, oración, ayuno, revisión de vida. Os invitamos como cada año a hacer un retiro, a detenernos un poquito en nuestra ajetreada vida para dedicarnos a rezar, dedicarle un tiempo a Dios para poder comprobar cómo Él actúa en nuestra historia y de esta forma prepararnos intensamente para celebrar la Semana Santa y para renovar las promesas bautismales en la preciosa y luminosa noche de la Vigilia Pascual. Bienvenidos, cautivados por la palabra, llamados a rezar, a dedicarle tiempo a Dios porque nos ama y queremos cada día amarle más intensamente. Feliz oración, feliz retiro, feliz encuentro con el Dios que nos ha amado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. El tiempo de Cuaresma, tiempo intenso para rezar. Por eso os ofrecemos este retiro. ¿Qué significa el tiempo de Cuaresma desde antiguo? Es un tiempo instituido por la Iglesia primitiva, cuyo significado litúrgico y pastoral principal es servir a los catecúmenos para su última preparación al bautismo. En Semana Santa celebramos el misterio más importante del cristianismo, el misterio pascual, Jesucristo muerto y resucitado. ¿Qué es bautizarse? Romanos capítulo 6 y tantos otros textos. Bautizarse es morir con Cristo para ser sepultados con Cristo, para resucitar con Cristo. Por eso el momento propicio, el momento adecuado para bautizarse es la Vigilia Pascual. Porque de esta forma nos incorporamos a lo que Cristo vivió. Nos hacemos cuerpo con Cristo, con su misterio de muerte, sepultura y resurrección. Por eso los cristianos, los catecúmenos, tenían un largo proceso de preparación y la última etapa de ese proceso era la Cuaresma. 40 días, el 40 en un signo penitencial, el diluvio, el desierto, 40 años, un sentido penitencial para ultimar la preparación al día del bautismo. Claro, nosotros estamos todos bautizados, somos cristianos. ¿Cómo vivir la Cuaresma los que no somos catecúmenos, los que ya estamos bautizados? Es muy sencillo, en la Vigilia Pascual nosotros no seremos bautizados, sino que renovaremos las promesas del bautismo. Entonces, ¿qué es la Cuaresma? Prepararnos para una renovación de lo que somos, para hacer memoria y transformar y volver a vivir desde la raíz aquello que estamos llamados a vivir siempre. Por eso este retiro os invitamos a meditar sobre el significado del bautismo, para prepararnos a renovar las promesas en la Vigilia Pascual de forma intensa y que ello tenga consecuencias para nuestra vida, transforme nuestra vida, que esta Cuaresma y esta Semana Santa tengan fruto, que renovemos para transformar. Entonces, Cuaresma y bautismo. Cuaresma para preparar el bautismo, Cuaresma para renovar nuestra condición de bautizados. Y si seguimos avanzando, la segunda relación que podemos establecer es, hemos dicho, Cuaresma y bautismo, bautismo y conversión. Cuando Pedro predica el Evangelio en Hechos 2, está predicando a Cristo resucitado, la gente ante el Evangelio queda compungida, queda transformada, queda llamada, interrogada. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro contesta muy claramente: convertíos y sed bautizados para recibir el Espíritu Santo.
convertíos y sed bautizados. Ambas dimensiones van juntas. Entonces, bautizarse es convertirse. También hemos hablado aquí de estos vídeos de Lidia, Hechos 16, como escuchando esta vez no a Pedro, sino a Pablo, Dios le cambia el corazón, le abre el corazón, se convierte y pide el bautismo. Conversión y bautismo. También si nos remontamos a Juan Bautista, Marcos 1, por ejemplo, él predicaba un bautismo de conversión. O en el Antiguo Testamento también los profetas llaman intensamente siempre a la conversión, al cambio de vida. En las cartas de Pablo también aparece recordando a sus cristianos cómo una vez que han sido bautizados, que se han hecho cristianos, tienen que dejar atrás su anterior vida para comenzar una nueva vida, una nueva dinámica de transformación. Ya no son paganos, ya son hijos de Dios. La carta de Juan también, ¿no? Preciosa, capítulo 3, por ejemplo, somos hijos de Dios, y por tanto estamos llamados a vivir desde esa dignidad. Entonces, bautismo y conversión. San Agustín es un caso precioso en la historia. Sabéis que su madre era muy católica, Mónica, su padre era un pagano, pero que se hizo catecúmeno, y San Agustín también era catecúmeno, había recibido la sal de pequeño, pero no se había bautizado. Se puso muy enfermo cuando era jovencillo e intentó bautizarse porque pensaba que se iba a morir. Cuando se curó, dilató el bautismo, no se bautizó, lo dejó para después, y él lo iba dejando. ¿Por qué no quería San Agustín bautizarse? Porque sabía lo que implicaba el bautismo. El bautismo nos perdona los pecados, pero eso no es una cuestión solamente jurídica o moral, sino que porque nos perdona los pecados, implica en nosotros comenzar a vivir una vida sin pecado. Significa cambiar de vida. Yo no estoy suelto para vivir como antes. Yo ya no. Entonces, por eso San Agustín le pedía mucho a Dios, Señor, si yo quiero ser célibe, si yo quiero ser casto, pero mañana, todavía no. Y por eso iba posponiendo el bautismo. Y después dirá él, no, quam primum, cuanto antes. ¿Qué significa cuanto antes? Una cuestión jurídica. No, cuanto antes te bautices, antes podrás comenzar a vivir cristianamente, a vivir una vida moralmente según la voluntad de Dios. Entonces hay que bautizarse cuanto antes, no en un sentido mecánico, sino en un sentido libre, en un sentido de poder, de dejar atrás ya la vida. Tanto tiempo, tarde te amé, ¿verdad? Tarde te amé, tanto tiempo viviendo sin ti. Hay que bautizarse para estar ya contigo, para ser ya hijos de Dios cuanto antes, para empezar a vivir felices cuanto antes, para vivir las bienaventuranzas y los mandamientos cuanto antes. Entonces, no retrasar la conversión, no retrasar el cambio de vida. El bautismo implica una nueva dinámica, una nueva perspectiva. Entonces, os invitamos en esta Cuaresma a detenernos para ser conscientes de: estoy bautizado, soy hijo de Dios. Por tanto, tengo tantas cosas que dejar atrás y tengo que vivir una vida nueva, resucitada, una vida de filiación, una vida de esfuerzo agradecido, esfuerzo agraciado por ser cada día más una persona según la voluntad de Dios. Todos estamos bautizados, pero quizá en la pastoral de la Iglesia hemos olvidado esa segunda dimensión de la conversión. ¿Cuándo se ha convertido un bautizado católico en su vida? Quizá cuando nos bautizaron no hubo nada de conversión. No ha llegado el tiempo, la hora también de convertirnos. El bautismo implica una transformación de la vida, no solo moral, sino existencial, vital. Somos hijos de Dios. Soy miembro de la Iglesia, soy candidato a la resurrección porque estoy bautizado. Entonces tengo que vivir de acuerdo con estas características como hijo de Dios. Todos estamos bautizados, insisto. La pregunta sería, ¿estamos convertidos? Señor, hazme casto, Señor, hazme criatura nueva, pero ¿cuándo? ¿Mañana? ¿O hoy? ¿Ha llegado ya la hora? También la pregunta en negativo podría ser, ¿a qué cosas tengo yo que renunciar? Mi condición de creyente, mi condición de hijo de Dios, mi condición de miembro de la Iglesia, ¿qué renuncias me exige? Porque con la gracia de Dios todo es posible. Cuando el Espíritu está en nosotros, si le dejamos actuar, todo es posible. ¿A qué tengo que renunciar y qué nueva dinámica de vida tengo que recomenzar? Esto es la conversión. El bautismo implica conversión. La Cuaresma es una llamada bautismal a nuestra propia conversión. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo
Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Bautismo y conversión. La pregunta que podríamos hacernos es si nuestra pastoral en la Iglesia, nuestras Eucaristías, nuestra evangelización, nuestra oración, está propiciando un cristianismo de conversión. A veces puede dar la impresión de que nos esforzamos por cambiar cosas, convertir métodos, quizá para evitar la conversión en los destinatarios. A ver si vienen sin tener que convertirse. Y yo creo que ese no es el camino. Para poder venir, para poder acceder a Cristo, siempre es necesaria la conversión, empezando por nosotros mismos. Entonces, bautismo y conversión. Necesidad de una iglesia convertida que suscita en los demás conversión. Damos un paso más y relacionamos la conversión. Por dicho, Cuaresma y bautismo. Hemos hablado de bautismo y conversión. Y ahora hablamos, siguiendo a los profetas y a otros textos del Nuevo Testamento, de conversión y cambio del corazón. Los textos fundamentales los conocéis, ¿verdad? Ezequiel 36, Jeremías 31, el Salmo 50-51. Los profetas del Antiguo Testamento llaman a la conversión del pueblo e lo intentan mover a la conversión con amenazas. Vais a ser castigados, así no vais bien. Esto tiene consecuencias desastrosas para el pueblo o también desde la misericordia de Dios. No, Dios os ama, la gracia, convertíos con todo lo que... Es decir, no saben cómo suscitar la conversión en el pueblo. Y yo creo que a la larga se dan cuenta los profetas de que la conversión es prácticamente imposible. Hace falta una radical transformación de la persona. Y ellos hablan de un cambio de corazón. Jeremías dice, en el capítulo 31, que la nueva alianza será una alianza en la que la ley no será algo dado y exterior, escrito en tablas de piedra, algo extrínseco a mí, sino que estará escrita en los corazones. Y por eso nos saldrá de dentro cumplir la ley. Y necesitamos una transformación del corazón, una interiorización de la voluntad de Dios, para que no sea algo que está ahí, para que yo me esfuerce en hacerlo, sino que sea algo tan propio mío, tan interior a mí, que el cuerpo y el alma me pidan caminar por esas sendas. Y Ezequiel también, capítulo 36, aún más intensamente dice, Dios os va a cambiar el corazón. Os va a quitar un trasplante de corazón, ¿verdad? Os va a quitar el corazón de piedra para regalaros un corazón de carne. Y entonces podréis cumplir mis mandatos. O sea, el problema no es un problema de voluntad solo, de esfuerzo solo, es un problema de corazón, es un problema de raíz. Y solamente con la transformación del corazón podréis cumplir la ley del Señor. Entonces también por aquí reflexionamos sobre nuestro bautismo en Cuaresma. No necesita la Iglesia de hoy, no necesito también yo hoy una transformación interior. ¿Por qué me cuesta tanto cambiar de vida? ¿Por qué me cuesta tanto hacer esto o aquello que sé que tengo que hacerlo? Tal vez porque en el fondo del corazón no hay un cambio y una transformación radical. La Cuaresma, por tanto, es tiempo para pararse y no solamente pensar en lo que tengo que hacer, sino esa transformación necesaria en mí, obra del Espíritu, obra de Dios. Señor, crea en mí un corazón nuevo. Renuévame por dentro con espíritu firme, como pide el salmista en el Salmo 50-51. Entonces, la Cuaresma es algo más que propósitos buenos, pequeños matices sino transformación radical. Es lo que el bautismo hace. Nos hace hombres nuevos, que San Pablo dice, ¿no? Revestidos de Cristo, hombres y mujeres que caminan según la voluntad de Dios, pero es necesario una profunda transformación interior, y eso no es posible desde la sola voluntad. Hace falta mucho la afectividad, hace falta mucho la convicción y hace falta muchísimo la labor del Espíritu en nosotros. Cuaresma y cambio de corazón. Que no seamos, como critica Isaías, un pueblo que alaba al Señor con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Conversión del corazón, conversión radical para poder comportarnos según la voluntad de Dios.
¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. En la perspectiva del corazón nuevo, el corazón de carne, del cambio de corazón de los profetas, podemos también dialogar con Jesús como Nicodemo, ¿verdad? Jesucristo dice que para entrar en el reino, para ser cristiano, hace falta nacer de nuevo. Nuevo nacimiento, corazón nuevo. Somos interioridad y por eso un corazón nuevo. Somos biografía, somos historia, somos vida, somos originados, somos hijos y por eso nuevo nacimiento. Para poder ser cristianos hace falta volver a nacer. La palabra aná en griego, volver, significa dos cosas, tiene dos matices, ¿no? Es de nuevo, significa nacer, aná, de nuevo, y también significa de arriba. Y San Juan, yo creo, juega con los dos significados. Tenemos que nacer de arriba, tenemos que nacer de nuevo. Hemos nacido a la vida, diríamos, de abajo como criaturas del barro. Tenemos que nacer a la vida eterna de arriba, del agua y el espíritu. Por eso, de alguna forma, tenemos una doble condición, una doble generación, un doble nacimiento. Quizá también para eso Jesús se encarnó. Jesús es el que nace eternamente del Padre, Él es Dios, y ha querido nacer históricamente un nuevo nacimiento de la Madre para poder salvarnos. Nosotros al revés, hemos nacido de mujer históricamente, somos criaturas, y con el bautismo el Señor nos hace nacer del Espíritu, nacer de arriba para resucitar. Entonces el bautismo, veis, es algo más que una cuestión moral, de esfuerzo personal, es una cuestión de nueva criatura. Y podríamos plantearnos, si yo volviera a nacer, pues efectivamente tú has vuelto a nacer. ¿Qué quieres hacer con tu vida una vez que has vuelto a nacer libremente? El bautismo es un nuevo nacimiento con libertad. Somos de la tierra y podemos nacer del cielo para imitar a Jesucristo, igual que Él es del cielo y ha nacido de la tierra para poder salvarnos a nosotros. Nacer como alguien es ser hermanos de ese alguien y tener una nueva condición, una nueva estructura. Entonces, ¿en qué tiene que consistir mi vida si soy un doblemente nacido? Soy criatura, soy de barro, soy humano. Claro que sí, pero soy también del Espíritu, soy también de la vida eterna, ciudadano del cielo. Esta doble condición, este doble nacimiento, ¿qué implicaciones profundas y prácticas tiene en mí? Meteos en la piel de Nicodemo, repasad este capítulo 3 del Evangelio según San Juan y dialogad con Cristo. Señor, esto me parece imposible, me parece con el Espíritu todo es posible. Señor, que mi bautismo sea realmente un nuevo nacimiento para que la dinámica de mi biografía sea según el Espíritu, según tu voluntad. Háblame, Señor, hazme ver que es posible volver a nacer para ser de tu reino, para ser como tú, el doblemente nacido por amor. Y yo el doblemente nacido porque me has amado y puedo vivir esa nueva dinámica de un amor gratuito y precioso. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre.
Volver a nacer tiene mucho que ver, ese es su contenido fundamental, resucitar. Tiene que ver con resucitar. De hecho, en el bautismo, por inmersión, hay 3 veces que el catecúmeno es introducido en el agua, el bautizando, que no solamente significa la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sino que desde antiguo también en la Iglesia se interpretó como los 3 días que Jesús pasó en el sepulcro. Porque estamos siendo sepultados para que quede fuera, también en la vestimenta, ¿no?, desnudos y después revestidos de Cristo, para que quede atrás nuestra antigua vida, y cuando salimos del agua por 3.ª vez, simboliza que estamos resucitando con Cristo cuando Él sale del sepulcro. 3 veces por los 3 días sepultados para poder resucitar con Cristo. Volver a nacer es resucitar, donde no se pierde nada de lo antiguo, sino que se recupera limpiamente para Dios. Se pierde el pecado, pero todo lo que somos, lo mejor de nosotros mismos, de nuestra creación, de nuestra ser personas, se recupera resucitados. Entonces, bautismo y resurrección, bautismo y vida nueva. San Juan tiene muy claro, nos expresa muy bien cómo Jesucristo nos dice que quien cree tiene vida eterna. También quien se alimenta de la Eucaristía, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, mi carne y mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Las 2 dimensiones de la vida eterna. ¿Qué significa estar bautizados y renovar nuestro bautismo? Primera dimensión, algún día vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados. Hemos resucitado con Cristo, por eso en los entierros siempre recordamos el bautismo, ¿verdad? Y porque ya tenemos en nosotros la dinámica del Espíritu, aunque haya muerto, dice, vivirá, no moriremos para siempre. Entonces, ¿qué significa ser cristianos? Que yo ya estoy resucitado, por tanto, tengo que vivir como candidato a la resurrección. Tengo que vivir como preparándome a vivir eternamente. El futuro en la gloria configura mi forma de vivir el presente. Yo en el presente construyo un futuro de eternidad junto a Dios, de hijo pleno de Dios, de poder contemplar el rostro del Padre. Entonces, bautizarse es mirar al futuro más allá de la muerte. Bautizarse es construir esta vida mirando también a la otra vida. Y en segundo lugar, la vida eterna no significa solamente que algún día resucitaré, sino que Jesús dice, ya quien cree en mí, quien come mi sangre y bebe mi sangre y come mi carne, ya tiene vida eterna. Es decir, no solamente no tengo que esperar al futuro, sino que ya la vida de Dios recorre mis venas. Por eso el bautismo, insisto, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, no es una cuestión solamente moral, sino que es una cuestión vital, es una forma de vivir, es una forma de respirar espíritu, es una forma de que las venas me dan la vida, pero las venas que recorren mi cuerpo, la sangre que las recorre, es la vida divina, la vida de Dios. Ser cristiano, la fe es una cuestión vital, es un estilo de vida, es una vida en plenitud. Podremos sufrir, podremos no entender cosas, podremos luchar, tenemos que luchar, pero la vida de Dios recorre nuestras venas y por eso todo es posible según Dios. Vivo mi bautismo de esta forma, realmente me vivo como candidato a la resurrección y realmente experimento que la vida de Dios está recorriendo mi cuerpo y mi espíritu. También nos paramos aquí. ¿Hasta qué punto estoy dejando que el bautismo tenga toda su dinámica, ejerza toda su fuerza en mí? Porque quizá tengo apagado el espíritu. También San Pablo dice, no apaguéis el espíritu, no apaguéis el bautismo. Soy un resucitado. Soy una persona que ha vuelto a la vida. Soy una persona cuyo nombre está apuntado en el libro de la eternidad. Entonces tengo que vivir en consecuencia. Hay tanta luz que me ha hecho renacer que tengo que vivir en esa luz renovada que brota de Dios y me llega por el Espíritu. La Eucaristía es el lugar en el que como su carne y bebo su sangre para tener vida en mí, ¿no? La Eucaristía es el alimento de los bautizados. La Eucaristía es la que sostiene este intervalo entre nuestro bautismo y nuestra resurrección. Somos personas eucarísticas. También en Cuaresma renovamos nuestra condición eucarística. Vivir la Eucaristía como alimento de un hombre nuevo, de una persona que se ha revestido de Cristo y vive como hijo de la luz. Hemos sido bautizados para alimentarnos de la Eucaristía. Hemos sido bautizados para participar del banquete del resucitado. Y eso tiene implicaciones preciosas y sencillas en lo más cotidiano que cada día vivimos.
Os invitamos a finalizar el retiro recordando las promesas del bautismo y rezándolas una a una, ¿verdad? Tiene una parte negativa de renuncia y tiene una parte positiva de creer. Entonces repasamos alguna de las fórmulas. ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Qué bonito. Tienes que tomar una opción, renovar tu opción, que es dejar atrás el pecado, como Israel en Egipto, ¿verdad? Dejar Egipto para vivir en la libertad, liberados por Cristo. Cuánta libertad necesitamos en nuestra vida y cuántas adicciones y sujeciones nos la quitan. Pues tenemos que hacer el acto de libertad, de decir, Señor, sí renuncio, quiero vivir libremente, como hijo, libertad y filiación, para lo cual renuncia al pecado, lucha frente al pecado con la gracia de Dios. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Las seducciones. ¿Cuántas cosas nos seducen desde Eva con la serpiente en torno al árbol hasta hoy? Ser capaces de tener la libertad de decir no a tantas cosas que nos seducen para dejarnos, como la Virgen María, solamente seducir, enamorar por Cristo y su palabra. Entonces, las tentaciones, las seducciones, saber que hay cosas que tienen apariencia de bien que no me convienen porque soy hijo de Dios. Renunciar a lo que tiene apariencia de bien, pero son seducciones del mal. Y la última, ¿renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? La persona que simboliza y patentiza y hace presente el mal. Es decir, hay una voluntad, hay alguien empeñado en que yo me desvíe de Cristo. Hay alguien que tiene esa intención, por tanto tengo que renunciar a todo lo que tenga que ver con él. El pecado no solamente es una cuestión objetiva, sino que hay una libertad empeñada en que yo peque, en que yo me aleje de Dios. Entonces tengo que renunciar a esa persona, a ese maligno. Es una cuestión de relaciones humanas, no relación con esta persona, relación con Jesucristo y con los de Cristo, relación con las criaturas de Dios y aquellos que el Señor me envía. Renunciar a Satanás, centrarnos en Cristo. Y las tres grandes confesiones de fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Hijos, Creador, criaturas e hijos. Esa es la vida cristiana. Somos criaturas de un mundo precioso y somos hijos de un Padre amoroso que nos ama intensamente. Vivir como hijos, vivir en la aceptación de nuestra condición criatural y nuestra condición filial. ¿Creéis en Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Es decir, fundáis vuestra vida en la biografía de Jesús. ¿Creéis que la historia de este Hijo de Dios encarnado es la que os salva? Eso es la fe, centrados en Cristo y su biografía. Por eso cada día creer es conocerle más y ver el misterio, los misterios de su vida para alimentarnos de ellos. Creéis en Jesucristo, sois cada día más amigos suyos, conocéis cada día más su historia, su biografía. Cada día estáis más cerca del Hijo de la Virgen María, que nació por ti, que sufrió por ti, que murió por ti, que resucitó por ti. Y creéis en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica, porque sois del Espíritu, porque habéis vuelto a nacer del Espíritu, sois miembros de la Iglesia. Reconstruir la fraternidad, reconstruir la comunión. No podemos solamente convertirnos, estamos en Cuaresma, como un acto individual y personal, sino que tenemos que hacerlo también como un acto eclesial. Volver a recuperar la dimensión fundamentalmente comunitaria de nuestra fe. Y creyendo en el Espíritu y en la Iglesia, creemos esto en la comunión de los santos, creemos en el perdón de los pecados, de los míos y de aquellos también que están fuera de mí, incluso aquellos que me cuesta perdonar, creo también en el perdón de sus pecados. Creo en la resurrección de esta carne que sufre, de esta carne que camina y que lucha, y en la carne de los demás. Y por eso también, como creo en su resurrección, respeto esa carne y me comporto con ella como candidata a la resurrección y en la vida eterna que ya actúa entre nosotros y que algún día será plena más allá de esta vida. Rezamos para renovar nuestra fe, que tiene que ver ante todo con la persona del Hijo, del Padre y del Espíritu. Somos hijos, discípulos y ungidos. Esto es ser cristianos, esto es creer.
Poder rezar, poder hacer un retiro no solamente es un esfuerzo, requiere esfuerzo, pero es ante todo una gracia de Dios. Tenemos la suerte, la oportunidad de dedicarle tiempo a estar con Dios, como amigos, como hijos, a hablar con Él y desde Él también renovar nuestra vida. Con los textos bíblicos, con las promesas bautismales, os invitamos, como dice Jeremías, a pararnos en el camino y buscar cuál es la senda antigua, cuál es la senda verdadera para andar por ella. También eso es convertirse. He andado por caminos tal vez un poquito desviados, voy a reencontrar el camino de Dios, el camino de mi condición bautizada. Soy cristiano, soy hijo de Dios, soy miembro de la Iglesia. El Señor me ha hecho digno, me ha amado, me sigue amando, me ha creado y me ha hecho hijo suyo. La cuestión es, ¿estoy viviendo esta condición filial? ¿Estoy respondiendo a tanto amor derramado por parte de Dios en mí y en mi Iglesia? Rezamos para prepararnos la Semana Santa, rezamos sobre todo para vivir lo que somos, para renovar nuestra condición de bautizados, discípulos de Jesucristo, hijos de un Padre eterno que nos ama y ungidos por el Espíritu que todo lo hace posible. Feliz oración, feliz Cuaresma, feliz transformación de la vida con un corazón según Dios y un nacimiento según Cristo. Feliz Cuaresma.